Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Esperemos que estén bien chicos, porque aquí el día está horripilantemente feo. Está muy gris. Así como no te dan ganas pero ni de salir, pero hay que salir. ¿Vale? Bueno chicos, ya saben, entonces me disculparán, ahorita viene el lapso de que no puedo yo proyectarles nada, ¿sí? Porque si no por mi teléfono casi se muere, ¿vale? Pero vamos a platicar de uno de los temas, de un tema que a lo mejor ustedes ya vieron con otros maestros, ¿sí? Seguramente, pero que es extremadamente importante para, y máxime para el juicio de amparo, ¿vale? Aunque si bien es cierto está mal nombrado, porque en realidad se llama, o al menos la Constitución lo nombra mal, que son precisamente las garantías individuales, ¿vale? Si ustedes revisan su Constitución, se darán cuenta que viene o que la Constitución llama derechos humanos y garantías individuales al apartado o al primer capítulo de la Constitución, o al primer libro, si lo quieren llamar así, ¿vale? Cosa que es una denominación totalmente incorrecta, ¿sí? Porque no son derechos humanos, y no tiene nada que ver con los derechos humanos, pero nada, ¿sale? Entonces, como no tiene nada que ver la denominación esta que le dan precisamente derechos humanos, pues no corresponde. ¿Sí? Corresponde más bien la denominación de garantías individuales. Pero bueno, eso ya es una cuestión que queda totalmente aparte. Ahora, ¿qué es en sí una garantía individual? Una garantía individual es una facultad, es una potestad que se le otorga a los ciudadanos o a los miembros de un Estado que representa para ellos un beneficio, ¿sí? Un derecho, y que para el gobierno representa una obligación, ¿sale? Más coloquialmente hablando, ¿sí? Más coloquialmente hablando, hagan de cuenta que es algo que el Estado debe de respetar siempre, ¿eh? ¿Sí? Y que en cuanto el Estado le provoque al particular algún desperfecto, algún daño, ¿sí? Que llegue a afectar ese derecho, el particular puede ir ya sea con un organismo jurisdiccional o con un organismo no jurisdiccional, ¿sí? Y reclamar frente a esos dos tipos de organismos que se le respete, ¿sí? O se le restituya, ¿sí? Ese derecho violado, ¿vale? Por eso yo les decía al principio que la garantía individual es una obligación que recae sobre el propio Estado, no sobre nosotros, ¿sí? No, sobre nosotros, sobre los ciudadanos, es un beneficio, es un derecho. Ahora, en el caso particular, en el caso de las garantías individuales, ¿sí? Estas deben de cumplir con ciertos lineamientos, ¿vale? O sea, no son, y eso es a lo que voy, la razón del por qué no son lo mismo que una,
no son lo mismo que que un derecho humano. ¿Por qué? Una garantía individual tiene como elemento propio que está regulada o está registrada, anotada en un dispositivo legal. Y ahí está la primera característica que dista y que rompe con las garantías, con los derechos humanos. ¿Por qué? Los derechos humanos, como ustedes lo saben, ¿sí? A ver, pregunta para participación. ¿Qué es un derecho humano? Vamos a ver. Claudia Angélica Talpa. Claudia Angélica Talpa. ¿Sí se escucha? Okay. Es aquel que tenemos por el simple hecho de ser personas. De ser personas, correctísimo, hija. Muchas gracias, Claudia. Así es, tal y como lo señaló su compañera Claudia, son aquellos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Así de sencillo, de básico es esto, ¿sale? Pero, ¿sí? Están todos reconocidos ya. Ya ahí tenemos un catálogo completo de derechos humanos. Y esa es mi pregunta, pero mi pregunta para ustedes. ¿Ya tenemos un catálogo completo de derechos humanos? A ver, ¿quién dice yo? Tenemos a ver, vamos a ver, señorita, a ver, Eladio. Si no puedes hablar, mándame tu respuesta por mensaje, hijo. Cierto, tú tienes problemas con audios. Ajá. Vamos a ver. Señorita Marjorie Ávila, manifiéstese. Sí, profe. La pregunta del millón. ¿Tenemos ya un catálogo de derechos humanos completo? ¿Qué te dicta la lógica, Marjorie? No sé, como tal, ¿no? Como tal, no. Muy bien, exactamente. No tenemos un catálogo de derechos humanos. A ver, señorita Wendy. Gracias, Marjorie. Wendy, Sí, profesor. ¿por qué te imaginas que no tenemos un catálogo completo de derechos humanos? O sea, ¿cuál crees que sea la razón? ¿Será porque desconocemos de ellos? Bien, como si saben, muy bien, Wendy, muy bien, Marjorie, muy bien, chica. Y bueno, y Eladio, no sé si me contestaste, pero te checo. No, no me has contestado, Eladio. Muy bien, chicas. En efecto, no podemos saber qué son los derechos humanos y cuántos son, porque como son inherentes a nuestra propia persona, pues la evolución humana o la evolución social va haciendo diferentes de los derechos humanos. Son totalmente variables y van a ir cambiando. Hasta que nosotros no entendamos la propia naturaleza del hombre, ¿sí? Como tal, no vamos a poder saber cuántos derechos humanos tenemos y cuáles no, cómo se componen, cuáles son su distinción y todo este tipo de circunstancias, ¿vale? Permítanme un momentito, chicas, ahorita regreso, déjenme hacer lo que tengo pendiente y no se me vayan, denme un segundito.
Listo, chicas, perdón, ya estoy aquí de vuelta. Estoy platicando sobre los derechos humanos, ¿no? Es un concepto muy nacionales, vienen reconocidos porque, por las miles y un razones, eso es una mentira, ¿sí? A ver, como dirían, grábenselo bien, eso es una mentira. Los derechos humanos son objetos totalmente indefinibles, ¿sí? O sea, no podemos definir un concepto no podemos definir un listado de derechos humanos porque los vamos a ir descubriendo conforme vamos evolucionando socialmente, ¿sale? ¿Qué pasó, por ejemplo? Y les voy a poner diferentes ejemplos. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial y de las guerras mundiales? ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue precisamente el reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, estos existen, pero necesitamos encontrarlos, saber cuáles son. Y mientras nosotros no sepamos cuáles son, obvio, ¿sí? No vamos a tener un listado. Jamás. Ahora, ¿qué hicieron los teóricos para resolver esta situación de los derechos humanos? ¿Sí? Pues decidieron englobarlos en las famosas generaciones o círculos de derechos humanos, ¿sí? Que ustedes ya han de haber visto, ya vieron, porque me parece que ya llevaron la materia de derechos humanos, ¿sí? A ver, ¿quién me puede decir cuántas generaciones de derechos humanos hay? Veamos. A ver, ya participó Marjorie. Señorita Esmeralda. Esmeralda se da su mirón. Manifiéstese. Aparezca, hágase presente. Pues no. Entonces, señorita Jessica Lozano. Sí, profe. ¿Quién me habló? Jessica. Ah, perfecto. Muy bien, Jessica. Gracias. A ver, Jessica. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos hay? Tenía entendido que eran 3 hasta que en la clase pasada nos había comentado que eran 4 porque también nos comentó acerca de los derechos, pero que son en telecomunicaciones. Así es, hija, muy bien. ¿Ven cómo sí les dan derechos humanos a ustedes? Exacto, efectivamente, hija, son 4 de generaciones de derechos humanos y estamos ya por crear la quinta, ¿sí? Bueno, son 4 generaciones de derechos humanos, ¿sí? Esas 4 generaciones de derechos humanos se van disgregando más, ya se los había comentado. ¿Cuál es la primera generación de derechos humanos? A ver, Eladio, manifiéstate, te invoco, aparécete. Por las fuerzas del mal, yo te llamo Eladio. Porque si no es por las fuerzas del bien, es por las fuerzas del mal. Por cierto. Eladio, probando, Eladio.
Eladio. Pues no está Eladio. Alex, ¿puedes contestar? Alex, ¿no vas a...? No, pues hasta Alex. Me dijo que iba a estar volando. Ajá. Alex, ¿puedes contestar, hijo? Alex. Bueno, Alex no puede contestar. A ver, niños, niñas, más bien niñas. Digo niñas porque ya son puras niñas. ¿Cuál es la primera generación de derechos humanos? Quien guste responder. Son los derechos civiles o políticos, o mejor conocidos son todos aquellos que están consagrados en los ordenamientos jurídicos. No, esa es la segunda. Profesor, son aquellos que son los más cercanos bueno, sí, a las personas, como el derecho a la vida, a la libertad. Te diría que sí, si no fuera por una situación. Bueno, es correcto. A ver, voy a hacer un parangón ahí. A ver, es correcto lo que dice su compañera, ¿quién fue la última? Que Claudia, ¿verdad? Es correcto lo que dices, Claudia, pero quiero hacer, voy por ejemplo, un parangón. A ver, los derechos humanos, la primera generación, son los que están más cerca del hombre, porque precisamente son aquellos que nacieron derivados de las diferentes guerras y movimientos armados que vivió, tales como las batallas por la igualdad de la plebe, ¿sí? En Inglaterra, tales como los que se buscaron después de reprimir a las tiranías, ¿sí? Tales como las atrocidades que cometieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Entonces, esos precisamente son los que, la primera generación son los que nacen de eso, de todos esos movimientos armados, que son la seguridad jurídica, la libertad, ¿sí? La seguridad a la propiedad privada, el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud, ¿sí? Al voto, etcétera, 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 ¿sí? Esa es la primera generación. Sin embargo, desde mi punto de vista, las generaciones, la generación uno no debe de incluir a la vida y a la libertad, porque precisamente son los derechos base, ¿sí? Es decir, no podemos hablar de derechos humanos sin establecer una base por la cual estos existan. Y la base de esos derechos es precisamente esta cuestión de la teoría romana del hombre. Recordemos que ellos decían que un ser humano o un hombre en Roma era aquel que tenía vida y libertad, ¿sí? Teniendo esos dos conceptos, ya podría considerarse un romano. Eso es correcto. No puedes tampoco hablar tú de un derecho humano si no eres libre, ¿sí? O sea, no puedes decirme, es que soy un ser humano, ¿sí? ¿Según quién? Según el ordenamiento jurídico al que estás sometido, si estás preso no eres un ser humano, para algunos países. Si estás preso eres un objeto al cual pues te pueden llegar a matar con una facilidad, o te pueden condenar a muerte con una facilidad enorme, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese punto, ¿sí? La base de todos los derechos humanos son dos concretamente, que es la vida y la libertad. Por ahí a lo mejor encontrarán algunas teorías, ¿sí? Que dirán que también lo que decían los estadounidenses, ¿sí? Que es, por ejemplo, aquí estás. La búsqueda de la felicidad. Ok, ese es relativo, en cierto punto es relativo, ¿no? ¿Y por qué digo que hasta cierto punto eso es relativo?
Porque pues, la felicidad, ¿qué es, no? Pero bueno, dejémosla como un parangón, o digo, como otro punto aparte que después voy a hablar. Entonces, la base precisamente de estos derechos son esos concretamente, la vida y la libertad. Todos los demás, sí, espérenme, ya me acordé que tenía que ser antes. Todos los demás, todos los demás derechos nacen de ellos, ¿sí? Sal, que seas, por ejemplo, oído y vencido en juicio y que durante el procedimiento seas condenado por un juez o un jurado de ciudadanos con leyes que hayan existido o hayan sido creadas previas o anteriores al hecho del que se te está imputando a ti o del que a ti se te está procesando. ¿Sale? Entonces, de ahí viene precisamente todo esto. ¿Sale? Ok, esa sería la primera generación. Muy bien, Claudia. ¿Cuál sería la segunda generación? ¿Cuál se imaginan que sea la segunda generación? A ver, última oportunidad. Esmeralda Cedazo Mirón. Sí, podrían ser los económicos y sociales. Los económicos, los sociales. Ok, pero sería la tercera. Ya me equivoqué. Sí. ¿Cuál sería la segunda? Si la tercera son los derechos sociales. Ya le había dicho su compañera, ay, ¿quién fue? Los civiles y políticos. Exacto, gracias. ¿Sí? Es que no me acuerdo quién. Digo, la verdad la estoy conociendo. No sé si lo dijo Jessica o quién fue. Pero sí, los derechos civiles y políticos son precisamente la segunda generación. ¿Cuáles son estos derechos civiles y políticos? El derecho al voto, el derecho a la asociación, el derecho a la asociación política, el acceso a la información, ¿sí? Hago un paréntesis, no el acceso a la información o a las telecomunicaciones, al acceso a la información, el derecho de publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son precisamente los derechos civiles y políticos, ¿sale? Muy bien. Los de tercera generación, ¿cuáles son, niños? Profe, los de tercera generación podrían ser los de solidaridad. No, hija, los de tercera generación son los que había dicho su compañera Esmeralda, que son los económicos, el derecho a un trabajo, el derecho a recibir un salario, todos esos son los de tercera generación. Y los de cuarta generación son precisamente los relativos a las telecomunicaciones, ¿sale? Esas son las cuatro generaciones. Estamos creando una quinta generación en relación a la robótica, ¿sí? O sea, ya estamos avanzando precisamente en la relación de una nueva generación en razón ahora de acceder precisamente a mecanismos con inteligencia artificial, ¿sí? Esa va a venir siendo ya la nueva, la nueva generación, ¿sí? ¿Cuál es Permíteme tantito, ay, es que choca cuando no puedo hacer esto. Ay, perdón, es que estoy en otro lado, pero ahí sí, ¿sale? ¿Cuáles son precisamente
esta nueva... No abre. A ver. Ay, Diosito, perdón, chicos, perdón. Ay, Diosito, dame un segundito, pues que también quiero hacer otra vez una pizarra. Si ven que me vuelvo a conectar, no se preocupen, soy yo, Ya. A ver, déjenme ver. Sí, aquí estoy yo. Ya, por fin. Perdón, chicos. Oh, yo de esta cosa. Ya. ¿Sale? Ya. Ahora sí, ya estoy. Ya estoy completo. Ahora sí. Deme un segundo, no se me vayan. Ay, aquí no viene el asunto. Ay, no me vengan con esto. Ah, ya sé qué voy a hacer. A ver. Bueno, hasta este punto, ¿tenemos alguna duda? Niños. Antes de seguirle, porque si no les voy a seguir dando más información y a lo mejor igual tienen una duda. Por mi parte, no, profesor. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, tampoco es este. Ahí está. Me he equivocado de cosita. Es que no me aparece aquí, por ejemplo. Una pizarra. Una pizarra interactiva. Como no descarga como no me descarga el Zoom completo desde el navegador. Y el navegador ay, Diosito. Olvídenlo, chicos. No puedo con la pestaña interactiva. Digo, porque me gustaría. Digo, con el teléfono no puedo. Bueno, ahorita resuelvo esta situación. Soy yo en mi otra cuenta la que me salí, ¿sale? Entonces no pasa nada. Entonces les decía yo. ¿Sí? Los derechos humanos, es que es ese, esta situación con los derechos humanos, ¿no? O sea, lo complicado que se vuelve
o qué es, ¿no? Les comentaba yo que la quinta generación ya es la nueva, ya es la nueva generación de la cuestión de la robótica, ¿sale? Pero bueno, digo, al final del día es algo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, ya entendimos, bueno, ya hasta este punto espero que ya hayamos entendido la primera diferencia entre el derecho humano y la garantía individual. ¿Cuál es? Que es precisamente esta regulación, ¿sí? Como les decía yo, los derechos humanos solamente están reconocidos en los aparatos internacionales, pero no están más allá de, ¿sí? La Constitución también hace reconocimientos de derechos humanos. De hecho, inclusive, si ustedes revisan su propia Constitución, se van a dar cuenta que la misma señala que ahí está ya, señala que la Constitución reconocerá literalmente, ¿sí? Reconocerá, literalmente lo dice, reconocerá los derechos, ¿sí?, humanos que esta es Constitución y los tratados internacionales establezcan, ¿sale? Así lo dice. Ahí está ya. Sí funcionó esta vez, creo que sí. Perdón. Ustedes disculparéis que me habré equivocado. Ya los veo. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya. Lo logré. No hay unos cuantos problemas. Ahora sí ya. Entonces, decíamos, así que los derechos humanos, ¿sí?, reconocidos, ¿sí?, por las leyes. Primera diferencia con las garantías individuales, ¿sí? Lo vamos a denominar GI. Las garantías individuales son otorgadas por la ley, ¿sale? Perdón, me falta la ley. Ya, perdón chicos, ya ustedes disculparán, pero es que necesitaba yo la pizarra para poder explicar mejor el tema. Esa es la primera. Otra característica que define los derechos humanos respecto a las garantías individuales, ¿sí?, que es un concepto bastante básico, que es la protección. No sé cómo se saca el acento acá, así que si está mal escrito, ustedes me disculparán, ¿eh? Luego viene, en caso, por ejemplo, en los derechos humanos, no sabemos quién es el órgano protector de los mismos. ¿Por qué? Porque díganme qué dispositivo, qué aparato normativo o estatal o qué organización proteja los derechos humanos o proteja al hombre. Entonces, ahí es donde viene precisamente esa parte que los dificulta precisamente con relación a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos concretamente, no están protegidos por nadie. O sea, no son, diría el derecho natural, son valores intrínsecos en sí mismos, que derivan precisamente por la simple cuestión de la humanidad misma.
Entonces, ese es el problema. ¿Quién los protege? Para protegerlos necesitas entonces que sean reconocidos por la ley. Pero como no todos los derechos humanos están reconocidos, entonces en realidad carecen de una protección. En el caso de las garantías individuales, ¿sí? Las GEI están protegidas ¿sí? Por todos los organismos de carácter gubernamental que existen o que tiene un Estado. ¿Vale? O sea, esa es la otra parte, precisamente, de la diferencia. ¿Sí? Una garantía individual sí está protegida, incluso tiene dos tipos de mecanismos de protección. ¿Vale? Entonces, esa es otra cuestión que difiere precisamente con los derechos humanos. O sea, una tercera protección, una tercera diferencia que dan precisamente entre el derecho humano es que en el caso, por ejemplo, de esta, los tratados internacionales, esto ustedes lo van a ver más adelantito en su materia de derecho internacional, cuando les den derecho internacional. ¿Qué sucede con los tratados internacionales? Un tratado internacional, por desgracia, no tiene la vinculatoriedad o la obligatoriedad que todo el mundo espera. ¿Por qué? Porque no existe forma de obligar a los estados que no firmen, ¿sí? Entonces, si los derechos humanos están reconocidos en un tratado internacional, solamente para esos países que tienen vinculados con ese tratado internacional tendrán reconocimiento por esos derechos humanos, los demás no. Entonces, esa es otra cuestión que deviene, ¿sí? Porque la mayoría de los derechos humanos están en tratados internacionales. Ahora, en el caso de las garantías individuales, ¿sí? Perdón, me comí una hoja sin querer. En caso de las garantías individuales son obligatorias porque ya están reconocidas por una autoridad y por un ente que tiene las facultades de imposición. Es decir, el Estado, al momento de reconocer las garantías individuales, les da el propio imperio que tiene y que les sirve precisamente para imponerse en relación con esas garantías individuales, ¿sale? Es decir, si tú, por ejemplo, sufres una violación a tus derechos humanos, puedes recurrir al juicio de amparo como particular, ¿sí? O a la instancia legal correspondiente para solicitarle a la autoridad que te restituya en tu derecho humano violado, ¿sale? O sea, tienes un mecanismo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los derechos humanos y los tratados internacionales, si, por ejemplo, un país o tú vas, por ejemplo, a otro país en el cual no reconocen determinados derechos humanos y te violentan sobre esos, tú no puedes invocar precisamente esa protección internacional. ¿Por qué? Porque ese país no lo está reconociendo y no está obligado a reconocerlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no hay la obligatoriedad. Recordemos que los tratados internacionales son totalmente acuerdos voluntarios entre los países, no son acuerdos obligatorios, ¿sí? O sea, no son acuerdos impositivos, porque no hay un supraestado, un estado más grande que obligue a los otros a cumplir con esas determinaciones. Entonces, aquí vienen estas dos cuestiones de los propios de los derechos humanos, ¿sale? ¿Hasta acá tenemos alguna duda, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Eladio, si no te haces presente cuando te pregunte, vamos a tener serios problemas. ¿Sale? Y cuando hablo de serios problemas, son serios problemas con tu calificación. ¿Qué pi? Entonces,
Hace presente la dio. Ok. Como no hay dudas, seguimos entonces. ¿Vale? Teléfono. Ahora. ¿Qué pasaría? ¿O qué sucedería? Sí. Voy a borrar. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería cuando los derechos humanos, sí, a ver, ¿quién es capaz de contestarme esta pregunta? Vamos a ver. Bueno, como nadie dice yo, vamos a hacerlo por el método impositivo. Vamos a ver. Ah, miren, ya sé quién va. ¿Quién voy a torturar hoy? A ver, señorita Jessica Lozano. Sí, Sea tan profe. amable, sea tan amable usted de contestar la pregunta que está en la pizarra. Sigue apareciendo. A ver, ¿qué pasa qué sucede cuando el derecho humano es resguardado o sufre el resguardo por la ley? ¿Qué se imagina que suceda? Es algo muy sencillo. Es más, en lo que ustedes piensan, yo les voy a anotar. Les voy a poner aquí. Y aquí voy a poner este. ¿Qué se imaginan que sufra? ¿Se dan por vencidos? Muy bien, chicos. Vamos a tomar que se dan por vencidos. Así de simple y sencillo. Seguramente se han de estar preguntando, bueno, ¿y por qué se vuelve una garantía individual en el momento en el que un derecho humano, ¿sí? Ahí está.
Esa es la razón del por qué son diferentes. De por qué son incompatibles, terminológicamente hablando, los derechos humanos con las garantías individuales. No son lo mismo. Jamás en la vida van a ser lo mismo. ¿Sale? ¿Y por qué no van a ser lo mismo? Porque los derechos humanos no los reconocen, no los creamos, ¿sí? No los modificamos, no les damos contenido. Los derechos humanos ya están. Las garantías individuales les damos contenido, ¿sí? ¿A qué me refiero con contenido? Le damos un significado a la palabra, al derecho humano. Ejemplo, derecho a la salud. ¿Qué compone el derecho humano a la salud? Ahora garantía individual de la salud. Bueno, antes garantía individual, ahora derecho humano a la salud. ¿Qué compone? ¿De qué se conforma? ¿Cuál es el material que se encuentra el material o la conceptualización de la que se compone este derecho humano? ¿No? Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo tradicional y un ejemplo moderno, digo, para que no digan. Un ejemplo tradicional, el derecho a vacunación, ¿sí? Derecho a las vacunas, el cuadro básico de vacunas. Es el derecho a la salud según el Estado, ¿sí? Esa es una garantía individual, el derecho a recibir las vacunas del cuadro que el Estado mismo señaló para que los seres humanos, bueno, los nacionales mexicanos estén bien. ¿Sale? Ese es el cuadro básico. Derecho a la salud, que todos tengan acceso a hospital, todos tengan acceso a medicamentos. No por eso se creó, digo, ya sé que ya desapareció, pero no por eso se creó en su momento oportuno Seguro Popular, para aquellos que no tienen acceso a IMSS, a ISSSTE, a ISSSTEP, ¿sí? O a las dependencias estatales, podrían acceder a ellas. No por eso se creó esa cosa, ¿sí? Ese es el derecho a la salud, ¿sale? Reconocido por el Estado. Ahora, defínanme cuál es el derecho a la salud desde el punto de vista de un derecho humano, ¿sí? Y yo les voy a poner un ejemplo de lo que no es, ¿sí? Y un ejemplo de lo que sí es. Derecho humano a la salud es vida, es proteger precisamente la integridad física a través de la eliminación de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de mal que pueda sufrir una persona, un niño, un bebé, un adulto, ¿sale? Precisamente derecho humano a la salud es lo que están haciendo ahorita, la vacunación contra el cobicho, ¿sí? Eso es un derecho humano, eso es realmente la protección de un derecho humano, ¿sale? ¿Cuál no es la protección de derecho humano? ¿Sí? Esa cuestión que están haciendo de desbarajuste y medio, que es legalización del aborto. O sea, eso no es derecho a la salud, ni siquiera es una política de salud, es solamente un capricho, ¿sí? Bueno, lo voy a decir literalmente, capricho de gente ignorante, de gente que ni siquiera ha agarrado un libro en su vida, ¿sí? Que ni siquiera se ha tomado la molestia de googlear, por lo menos, para ver qué dicen las páginas de internet, ¿sí? Ya que si les gusta estar metidos en las redes y todo eso, por lo menos googlear para ver cuándo ya hay vida, desde en qué momento ya hay vida, científicamente hablando, ¿sí? Entonces, eso no es un derecho a la salud, eso es un capricho, ¿sí? Que no debe ser regulado y que debe ser totalmente rechazado por todos los organismos jurisdiccionales, por todos los organismos administrativos y legislativos,
¿sí? No debe ser admitido. Además, peor aún, contravienes precisamente la esencia básica de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces, no tienes jurídicamente que hacer más que decirle no se va a regular sobre aborto legal, porque hay un derecho de mayor peso, ¿sí? Sobre el derecho que tú me estás señalando. En ponderación, no puedes poner por debajo del derecho a la vida, o sea, el derecho a la vida no puedes ponerlo por debajo, ¿sí? De todos los demás derechos, porque si no tienes vida, pues no eres un ser humano, pues automáticamente no existes. Entonces, el derecho a la vida es el derecho supremo. Todos los demás están abajo de él. Entonces, ponderación, no tienes nada que ponderar tampoco. Nada que ponderar. ¿Sí? Y eso estoy ocupando argumentos básicos, muy, muy sencillos. Súper sencillitos. Pero bueno, ¿sale? Entonces, ese es el problema con los derechos humanos, que precisamente como no sabemos qué dicen o cuáles son, pues le queremos dar el significado que nosotros queramos. Y de ahí viene precisamente esta cuestión de lo que yo les comento del aborto legal. Quieren decir que es una cuestión de salud. ¿Por qué? Porque no sabemos como derecho humano a qué se refiere el derecho a la salud y le estamos dando una significación que no le corresponde. ¿Sale? Por eso es que la diferencia entre las garantías individuales y los derechos humanos, porque las garantías individuales ya tienen un concepto totalmente definido que deviene precisamente del propio sistema jurídico o de las normas, ¿sí? Mientras que los otros devienen precisamente del entendimiento o de la concepción y del mismo andar del hombre, ¿sale? Entonces, ahí tienen otra razón del por qué los derechos humanos en realidad pues deberían primero definirse o buscarse la definición y a partir de ahí ya entonces empezar a proclamarlos, ¿vale? Bueno, voy a dejar de compartir, niños. Me voy a salir de la computadora, que ya no la voy a ocupar. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por mi parte, no, profesor. Ok. Jessie, ¿vamos bien? Wendy, Marjorie. Jessie, ¿te escucho? Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Marjorie, Wendy, Esmeralda, ¿vamos bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Me faltó Esmeralda y Annette. Muy bien. Por mi parte todo está bien, profesor. Perfecto, niños. Entonces, nos estamos viendo el día jueves. ¿Sale? Nos vemos el día jueves. Esténse pendientes de su plataforma. Ahorita no sé cuándo mi computadora, pero cuando tenga de nuevo en mi poder mi computadora, ya les subiré sus materiales. ¿Sale? Muy bien, chicos. Cuídense, pórtense mal. No hagan mucho desbarajuste en sus casas, nada más el necesario. ¿Sí? ¿Sale? Y nos vemos el día jueves. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Gracias, excelente día.